Buen día, hermanos. Bueno, tal cual nos fue indicado, en 2 o 3 minutos empezamos con la tarea que me han asignado, que me han honrado los hermanos en esta mañana. Yo los invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de los Proverbios, en el capítulo 1, los primeros 9 versículos. Dice así: los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabio y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. El hombre más sabio del mundo nos está escribiendo y nos está diciendo con qué objeto escribió, guiado por Dios sin duda en la Escritura, por qué nos dejó estos consejos. Todos estos capítulos de Proverbios no hacen más que enriquecernos. Vamos a una escritura más, y esta en el Nuevo Testamento. Segunda Timoteo, capítulo 3 y versículo 16. Versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Decíamos que Salomón nos estaba planteando el objetivo de haber escrito los Proverbios. Y allí nos dice que si nosotros escudriñamos allí en lo que él ha escrito, vamos a ser más sabios. Sin duda vamos a ser más prudentes y también vamos a ser más justos. Esta es la finalidad de lo que escribió, lo que nos dejó el hombre más sabio del mundo a través de lo que Dios le indicó que debía escribir. Y San Pablo completa el hecho de que toda la Escritura, todo lo que nosotros tenemos en este maravilloso compendio que es la Biblia, nos puede enriquecer. Desde aquellos ítems que nos marcó Salomón hasta el hecho que también la Escritura, a través de la obra del Espíritu en cada uno de nosotros, nos puede en primer lugar llevar nada más y nada menos que al conocimiento de Cristo para nuestra salvación. Sin duda hay un dedo que nos va indicando, que nos va señalando desde el comienzo de la Escritura, desde el Génesis al Apocalipsis, señalándonos a Cristo, diciendo: este es el camino. Nos señala y termina en el punto culminante la Escritura mostrándonos el pasaje tremendo de la cruz de Cristo, el pasaje más alentador que es la resurrección del Señor, la esperanza más grande que es: yo voy a volver a buscarlos y los voy a llevar al lugar que estoy preparando para que donde yo estoy, ustedes también estén. Eso es lo que la Escritura nos va señalando como camino. Y nosotros, los que tenemos 60 o un poquito más, los que recién nos hemos convertido en mayorcitos, nos damos cuenta de cuántas cosas quedaron por aprender en el camino. De la sabiduría que Salomón nos habla, hemos adquirido poca. De la prudencia, puede ser que con los años hayamos adquirido un poco más. Y estamos lejos de ser justos en nuestras consideraciones para con los hermanos y para con los de afuera. Nuestro hermano querido Pablo, que hacía unos cuantos meses que no veía, nos habló de esto, de tener nosotros también
una posición correcta de saber quiénes somos. No estamos para juzgar ni para medir a los demás, ¿no? Sin embargo, somos enriquecidos. Y llegados aquí, ya con algunos añitos más, nos damos cuenta cuántas cosas nos quedaron en el tintero. Algunas cosas triviales y otras cosas mucho más importantes. Las cosas triviales son aquellas que podíamos haber hecho y no hicimos, ¿no? Si hubiéramos guiado seguramente por los proverbios y hubiésemos incorporado y hubiésemos hecho carne cada uno de los proverbios de Salomón, sin duda, aún las cosas más triviales podían haber sido aprovechadas, adquiridas, aprendidas y desarrolladas en nuestra vida. Y después están las cosas importantes, las cosas que tendríamos que haber llevado adelante, que haber incorporado en nuestra vida. Yo les voy a proponer primero que recordemos algunas de las triviales. Mira, a mí me quedó en el tintero, ¿saben qué? Aprender a nadar. Si yo me llevo a tirar ahora en la pileta ahí donde están los niños que tienen 35 centímetros, tengo que tener cuidado de no rebalar porque seguro que me puedo llegar a ahogar. Menos mal que seguramente María nada bien y me va a sacar. No tendrá de dónde agarrarse, pero sin duda me va a poder sacar. Otra cosa que me quedó en el camino, dominar algún idioma. Uno puede entender un poquitito, así en la universidad uno aprendió a interpretar textos en inglés, pero yo no puedo hablar en inglés. Y hablan rápido los americanos o hablan rápido los que tienen el habla inglesa pura y yo no entiendo nada, solamente un poquito de interpretación de textos. Otra cosa que nos quedó en el camino, y esto juntos con María, nos había quedado en el tintero de las cosas triviales, jugar al ajedrez. Nos dimos cuenta, conversamos, ¿sabes jugar al ajedrez? No. Había un jueguito acá en casa de María y optamos por empezar a ver cómo se movían las piezas, las fichas de este juego. Y nos dimos cuenta de que esta cosa trivial terminó ocupando un lindo tiempo, nos hizo pensar, nos servía también. Es algo trivial, no es nada importante jugar o no al ajedrez, pero para nosotros fue un éxito. Porque como ya tenemos un poquito más de 60, entonces cualquier cosita que podemos incorporar de tecnología o de no un juego, sino un deporte como este, nos hace bien, nos hace bien. Nosotros tenemos en la iglesia, gracias a que el Señor así lo ha dispuesto, una hermandad muy linda. Y parte es, la parte más importante, por supuesto, tiene que ver con la parte espiritual. Pero también nosotros tenemos en la iglesia una parte social, ¿no? Una parte muy linda que es compartir. ¿Se acuerdan la reunión del Día del Amigo? Pues yo coseché un gran amigo, que es Antonio Greco, y esa amistad va a quedar para siempre, porque ahora él es un hijo de Dios, él ha aceptado a Cristo. Entonces ahora ya no somos más amigos, un poco más que amigos, somos hermanos en Cristo. Pero ahí nació, en esa reunión de amigos, en esa parte social que a veces consideramos que es trivial y que es poco importante, sin embargo, trabajada con sabiduría, nosotros también podemos enriquecernos de esa manera. Bueno, estamos haciendo mucho deporte con María. Deporte como el ajedrez, ¿eh? No vas a pensar que corremos mucho ni nada de eso, pero sí estamos haciendo un deporte que nos hace bien a la mente. Pero eso es parte de las cosas triviales, de las cosas que podíamos haber hecho o no. Las cosas importantes son las que tendríamos que haber hecho. Y yo me pongo a pensar de algunas cosas importantes que son de la vida secular. Poner nuestros bienes en orden, ¿no? Recuerdo no digo tristeza, pero sí que me hizo pasar un mal momento. Yo no tenía en orden, en el tiempo que no se hacían las transferencias de los autos, no transferí un vehículo. Por fin me había podido comprar un vehículo más o menos bueno, pero no lo transferí porque me confié. Pues el señor que estaba el titular, le hicieron un juicio y mi vehículo terminó poco menos que embargado, lo pude conservar de milagro. No había puesto parte de mis bienes en orden. Pero esto es también parte de la vida secular. Yo tendría que haberlo hecho. Las cosas más importantes tienen que ver con lo espiritual. Tiene que ver con nuestra relación con los hermanos en la iglesia. Es necesario que aquellas cosas que tendríamos que haber hecho y no hicimos todavía, las tengamos que hacer. Miren, una de las cosas que tenemos que hacer es perdonar. Es perdonar. Hay personas que se pasan una vida entera sin poder perdonar. Cosas tremendas o cosas no tan terribles, pero no tienen la capacidad de perdonar.
Y quien no corre a perdonar, quien no tiene la disposición de perdonar, vive con una carga. Y esa va cargándose en una mochila. Y esa mochila va creciendo con el paso del tiempo, porque no tenemos la capacidad de perdonar. Y nosotros cuando leemos el consejo de la Escritura, la que nos puede hacer sabios para la vida secular y para la vida espiritual, cuando leemos en la Escritura y vemos nada más que la oración que el Señor nos enseñó, nosotros ahí estamos diciéndole al Señor que nos perdone como nosotros perdonamos a quien nos ofenden. Yo tendría que haber corrido a perdonar, tendría que haber aceptado el pedido de perdón. Y la otra parte también, correr a pedir perdón cuando me doy cuenta que he ofendido. ¿Lo hicimos? Pues si no lo hicimos es muy importante. Estas son las cosas que tendríamos que haber hecho. Si no lo hicimos, estamos a tiempo. Porque este tiempo de separación que tenemos y de estar solos y de poder meditar, es el tiempo justo para la reflexión de estas cosas. Sin duda, una de las cosas que estamos aprendiendo o que hemos mejorado en nuestra vida es la dependencia del Señor. Porque cuando estamos bien, cuando la vida y la vorágine laboral y las cosas de familia y los proyectos que tenemos y todo va bien, y vamos a una velocidad tan loca, que a veces no tenemos tiempo de pensar que dependemos en cada decisión, cada palabra nuestra, cada actitud de nuestra vida debe depender del Señor. Estas son las cosas que tenemos que hacer, que tendríamos que haber hecho. A lo mejor hemos corrido mucho tiempo y todavía no lo logramos hacer. Siempre queda tiempo para aprender cosas. Miren, en este tiempo, yo la otra vez les mencioné que a veces uno se empieza a cansar de escuchar frases sacadas del libro de autoayuda, ¿no es cierto? Y hay un profesional de la medicina admirable, ha escrito muchos libros y también uno muy interesante que tiene como subtítulo, él tiene otro título, no lo recuerdo en este momento, pero sí el título dice, no somos seres racionales, somos seres emocionales que razonan. Lindo título, muy llamativo, muy bien cebado, un hombre que por más que es mediático no ha convertido en un circo su profesión, sino que es una persona muy digna de ser escuchada. Pero yo les llamo, me gustaría permitirme introducir algo que tiene más que ver con nosotros. Los que guiados por la Escritura y por el amor de Dios y haber recibido a Cristo como Salvador, tenemos la guía del Espíritu. Y si tenemos la guía del Espíritu, nosotros seríamos seres espirituales que podemos tratar racionalmente los temas de la vida, que la vida nos presenta, sin dejar de emocionarnos. Nosotros somos seres espirituales, en tanto que el Espíritu habita en nosotros, y la Escritura nos dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades espirituales. Por lo tanto, nuestra actividad principal como hijos de Dios, como aquellos que tienen en sí mismo el Espíritu de Dios, somos seres espirituales, que podemos tratar tiempos difíciles como estos que nos toca vivir en forma racional. Y al tratarlo en forma racional, podemos decir que podemos redimir el tiempo, podemos aprovecharlo en cosas triviales que nos quedaron pendientes, pero debiéramos, como hijos de Dios, en primer lugar, tratar las cosas importantes, las que tendríamos la obligación como hijos de Dios de tener en cuenta. Nosotros podemos entender racionalmente por qué nos extrañamos tanto. Y a veces uno, en la soledad y cuando está por dormirse, recuerda a cada uno de los hermanos. Y saben que yo recuerdo a la chiquitita Ámbar, la rubiecita, mi Florida, la de Gabriel, corriendo y a veces llorando en la iglesia. Yo extraño abrazar a Federico, a sus hermanos, Federico Verde y sus hermanos, de abrazarme con él como si tuviésemos la misma edad, y fíjense la diferencia que hay.
Yo extraño escuchar a Fernando en el piano, porque es algo que nos llena el corazón, sobre todo a mí que estoy en la música. Y uno extraña compartir con Ana y con Mario y con Ené y con Luis y con los Pérez y mirarlo a los ojos a Norberto y ver el hombre que gastó su vida en el servicio al Señor y que es mi ejemplo, y poder escuchar a don Rubén, este hombre con su sabiduría y con su simpleza del hombre del interior y con su gracia nos edifica, y esperamos ansiosamente que él abra la Escritura, porque de ahí viene sabiduría sin duda, sin duda. Hermanos, los proverbios fueron escritos para que fuésemos más sabios. Pablo dice que toda la Escritura nos lleva a Cristo, que toda la Escritura nos es útil para enseñarnos, es útil para mostrar las faltas que hay en nosotros, es también muy útil para instruirnos en justicia. Sin duda, en este tiempo difícil, raro e interminable, hay estrategias, como en el ajedrez. Nosotros podemos usar estrategias, pero hay alguien que tiene sus estratagemas tan armadas, que es el tentador, que es aquel que es el enemigo de nuestras almas. Y algunos dicen en algunos mensajes, no pasa en nuestras congregaciones, pero algunos dicen, no, el diablo está derrotado, no puede nada contra nosotros, y nos creemos que... Si alguno quiere estar firme, mire no caiga, porque nosotros sabemos que el príncipe de este siglo está alrededor nuestro, ronda alrededor nuestro como un león rugiente. Nosotros recurrimos cada mañana, cada tarde, cada noche, Señor, con tus ángeles alrededor nuestro, alrededor de nuestros afectos, de nuestros hijos, de nuestros nietos, porque sabemos que no hay mejor lugar de estar amparados dentro de la mano del Señor. En el hueco de la mano del Señor están así amparados. El tiempo de dificultad nos ha puesto a prueba. De los tiempos difíciles, de los tiempos malos, de los tiempos donde alguno puede estar entrando también hasta quizás en una depresión. Se sale con proyectos. Eso es lo que nos dicen, ¿no es cierto? Se sale con proyectos. Y hermanos, nosotros no pensábamos que podíamos tener semejante unión en el espíritu cuando más alejados estamos en el cuerpo. Pero se cumple el propósito del Señor en usted y en mí. En vos, querido joven, querido niño que estás aprendiendo las cosas del Señor en la escuela dominical. Se cumple en ti y en mí el propósito del Señor. Porque en ti y en mí anida el más grande de los proyectos en el cual nos puso el Señor. Que hagamos conocer la obra de Cristo. Y con este proyecto, el más grande que nos pudo haber concedido el Señor, debemos salir. Miren, una reflexión final. Hemos dejado de cantar coros porque algunos han visto errores doctrinales en ellos. Entonces tenemos miedo de cantar Santo Espíritu llena mi vida, pues por Cristo yo quiero brillar. Hermanos, que el Señor permita que en este tiempo donde te has acercado más que nunca al Señor, sea tu vida y la mía llena de su Espíritu, para que no haya barreras, como no las hay, para estar en comunión, para que cuando esto pase y aún cuando esto permanezca, podamos ir creando formas como esta de hacer correr la palabra de Dios, para que en nosotros viva permanentemente el más grande de los proyectos, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Queridos hermanos, el tiempo es oro y el de ustedes también, pero el Señor quiere mi vida llena de su Espíritu. El Señor quiere tu vida, querido joven, llena de tu Espíritu, y Él te va a dar las herramientas para que el más grande de los proyectos, que es predicar el Evangelio, se cumpla en ti y en mí.
Que el Señor nos bendiga y que en este proyecto estemos todos involucrados. Florida necesita romper con estar encerrados. Hermanos, ¿hasta qué punto los vecinos que nos rodean, el que está al lado y un poquito más y la tercera casa y hasta la esquina, conocen lo que predicamos adentro? Busquemos las formas. Ustedes jóvenes que tienen toda la tecnología en la mano y en su cabeza pueden ayudar para esto. Y los más chiquitos también. Y los que ya tenemos años, disfrutar de lo que ustedes pueden hacer y de lo poquito que el Señor nos permita hacer para el Señor. Que el Señor nos bendiga y que nos llene de su Espíritu.